Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A continuación, le vamos a exponer el tema referente a losas colaborantes. Siguiente, por favor. Los integrantes del grupo son Villajuan Max, Pérez Jack, Pomazón Collón, Cutimbo Axel y quien les habla, Orna Fran. Siguiente, por favor. Historia. En 1950, en Estados Unidos, se realiza la primera patente de este tipo de forjado. La conexión entre ambos materiales se realiza por medio de unas pletinas de acero dispuestas transversalmente y soldadas en la cresta de la chapa grecada. Posteriormente se sustituyen estas por una malla soldada también en la parte superior de la chapa. Investigaciones posteriores desarrollaron nuevas formas para garantizar la perfecta conexión entre ambos materiales, venciendo el esfuerzo rasante, introduciendo embuticiones o indentaciones en las caras laterales. En Europa, la introducción del forjado colaborante se sitúa a finales de la década de los 60. Las investigaciones para solucionar el problema principal del forjado colaborante, el esfuerzo rasante, siguieron desarrollándose en el alrededor de la mitad de los 80. La American Society of Civil Engineers publica Specification for Design and Construction of Composite Slabs. A su vez, se publica la norma británica BS 5950-82. Ambas han sido y siguen siendo referencia para este tipo de sistema. Al ser considerados los forjados colaborantes como construcciones no tradicionales, investigadores franceses, en sus publicaciones de las directrices Avis Techniques, consideran realizar un análisis en servicio, además de correspondiente en ruptura. Estas directrices son la primera referencia de los actuales eurocódigos que hoy en día aún se están modificando. Siguiente, por favor. Definición. Una losa compuesta es aquella en que se utilizan chapas o láminas de acero como encofrado colaborante, capaces de soportar el hormigón vertido, la armadura metálica y las cargas de ejecución. Posteriormente, las láminas de acero se combinan estructuralmente con el hormigón endurecido y actúan como armadura a tracción en el forjado acabado, comportándose como un elemento estructural mixto hormigón-acero. Se entiende que en esta estructura mixta, la parte superior del hormigón trabaja a compresión. En términos simples, el steel deck es un sistema constructivo para losas de entrepisos que se compone de una chapa de acero nervada inferior apoyada sobre un envigado y que permite recibir el hormigón vertido que completa la losa. La chapa nervada actúa como encofrado perdido y queda incorporada al conjunto, actuando como parte de la enferradura de refuerzo a tracción en la cara inferior de la losa. Esta configuración básica se complementa con una malla de refuerzo de acero superior que permite repartir las cargas y absorber los esfuerzos de retracción según proyecto. Esta configuración se complementa con armadura de acero de refuerzo en zonas de momentos negativos. El resultado es una losa nervada unidireccional que entrega una muy eficiente solución para la construcción de entrepisos. Siguiente, por favor. Características. La plancha colaborante es elaborada de bobinas de acero estructural con protección galvánica pesada G90 que se somete a un proceso de rolado en frío para obtener la geometría deseada. Esta tiene un esfuerzo de fluencia mínimo de 33 kPa o 2.325 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, con un módulo de elasticidad de 2,1 por 10 a la sexta kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, cumpliendo con las normas del ACTM A653 y ACTM A611 para los grados C y D. Los calibres o espesores de aceros utilizados para la formación de las planchas del sistema constructivo acero deck son calibrados en gauge, como espesores en milímetros o pulgadas. Para efectos de cálculo, solo se considera como espesor de plancha colaborante el calibre del acero base, no incluyendo los espesores galvanizado o prepintado. Los calibres más utilizados son el gauge 20 y el gauge 22, con una tolerancia máxima de 5% de su espesor. El proceso de formación de la plancha de acero deck
Incluye también un tratamiento en su superficie que le proporciona relieves o muescas ubicadas en las paredes de los valles, diseñado con el fin de proporcionar la adherencia mecánica entre el concreto de la losa y la plancha de acero. Siguiente, por favor. Tipos y propiedades. Los paneles estructurales están desarrollados especialmente para la construcción de las losas colaborantes de hormigón entre pisos, cubiertas, rampas y otras similares. Se presentarán tipos estándares, según el manual técnico para el uso de placas colaborantes para losas de entrepiso. Siguiente, por favor. Se tiene la placa colaborante AD900, que cuenta con una calidad de acero estructural grado 37, galvanizado G90, un espesor nominal de 0.8 milímetros, un peralte de 38.8 milímetros, ancho total de 900 milímetros, un ancho útil de 893 milímetros y calibre gauge 22 y gauge 20. Acabado, un galvanizado y una longitud a medida. Siguiente, por favor. Asimismo, se tiene a la placa colaborante AD600, que cuenta con un calibre acero estructural grado 37, galvanizado G90, un espesor nominal de 0.8, un peralte de 60 milímetros, un ancho total de 920 milímetros, ancho útil de 900 milímetros, calibre gauge 22 y gauge 20, acabado galvanizado y una longitud a medida. Siguiente, por favor. También se tiene la placa colaborante AD730, que cuenta con una calidad de acero estructural grado 37, galvanizado G90, un espesor nominal de 0.8 milímetros, un peralte de 75 milímetros, un ancho total de 903 milímetros, un ancho útil de 900 milímetros y calibre gauge 22, gauge 20, acabado galvanizado y una longitud a medida. Siguiente, por favor. Componentes. Cuenta con una placa colaborante, conectores, malla, térmicas y topes o remates. Siguiente. La placa colaborante, que es una plancha metálica nervada que actúa de base para el encofrado para conformar la losa colaborante junto con una capa de concreto, está compuesta por chapas con un laminado de acero estructural. Conectores. Son unas barras de acero con una cabeza redonda para proporcionar el anclaje y además cumple las siguientes funciones: contrarrestar los refuerzos de corte horizontal, generar una sección compuesta, impedir una separación vertical entre losa y viga. Siguiente, por favor. También se encuentra la malla térmica, que es una malla de acero que se acopla sobre las viguetas, ayudando a prevenir el exceso de calor o frío debido al clima, evitando fisuras debido a los efectos de temperatura y contracción de fragua. Se ubica por encima de las viguetas y en sentido perpendicular. Topes son los elementos de acero utilizados para el anclaje, encofrado, bordeado y sujeción de la instalación de la placa colaborante. Tienen la misma composición que la placa metal. Siguiente, por favor. Ventajas. La losa de acero es versátil al permitir su colocación sobre apoyos de metal o bien de concreto. Reduce considerablemente los costos por requerir de menor cantidad de parales para apoyarse, menor cantidad de refuerzo. Facilidad de fundición. Excelente resistencia estructural. El galvanizado de la lámina le garantiza una larga vida útil en cualquier condición ambiental. Se obtienen placas más livianas, de 10 centímetros de espesor como mínimo. Se instala de forma rápida y limpia. Sencillez y economía en su instalación al disminuir considerablemente la mano de obra requerida. Alta capacidad de soportar cargas. Baja cantidad de empalmes por fabricarla de largo recorrido. Desventajas. El espesor de la losa es de 8 a 10 centímetros, lo que permite que sea más liviano, pero se pueden también sentir más vibración. Por su espesor y la lámina galvanizada puede aumentar la temperatura en interiores y no se recomienda como losas
externas, a menos de que esté en lugares bien ventilados. Su soporte de carga es menor que las losas anteriores, pero si se define un buen diseño estructural, puede realizar altas cargas. Siguiente, por favor. Sustento técnico. Tenemos la información técnica de los productos de acero de Perú, que cuenta con unas placas colaborantes de AD900, el AD600 y el AD730. Siguiente, por favor. También distribuyen conectores de corte, los cuales tenemos en presente, están por subtipos y dimensiones. Topes de borde, quienes tienen las características técnicas que se encuentran en los detalles de los catálogos. Siguiente, por favor. Y asimismo, sus respectivas tablas, divididas en dimensiones y tipos. Siguiente, por favor. Y por último, cuentan con los topes de cierre, que se pueden apreciar sus tablas según dimensiones y tipos. Siguiente, por favor. Control de calidad. Para verificar la calidad de materiales, Acerodec realiza periódicamente ensayos de tracción del acero y pruebas de medición de los espesores del material y del recubrimiento galvanizado, que se comparan con los certificados de los lotes de bobinas a través de un control estadístico. Siguiente, por favor. Estos ensayos, en las normas internacionales como el ACTM, recopilan la normatividad de los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de este tipo de sistema constructivo. Los ensayos realizados son el ensayo de flexión estática de losa, simplemente apoyadas en vigas de concreto, apoyadas en vigas metálicas. También ensayo de resistencia al fuego, ensayo de push-out, que es la resistencia de conectores de corte, y el ensayo de vibración forzada. Siguiente, por favor. Otra empresa que nos brinda su información técnica es la de Aguilar Aceros S.A., que cuenta con placas colaborantes, que son paneles estructurales que consta de 3 nervios trapezoidales altos rigidizantes. Este producto está desarrollado especialmente para la construcción de losas colaborantes de hormigón entre pisos. No obstante, es utilizado con éxito en soluciones de cubiertas, rampas y otras similares. Panel fabricado en acero estructural grado 37, galvanizado G90 y un espesor nominal de 0.8. Ellos distribuyen en 2 tipos las placas colaborantes, la PC3 y la PC6. Siguiente, por favor. Dichas placas cuentan con especificaciones técnicas, como se puede apreciar la placa colaborante PC3. Siguiente, por favor. Y la placa PC6, que cuenta con sus respectivas especificaciones técnicas. Siguiente, por favor. Además de sus tablas de espaciamiento de cada losa y sus cargas admisibles de la losa compuesta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Control de calidad. Para entregar la mejor calidad en servicios y productos, Aguilar Aceros S.A. cuenta con la certificación de la norma de calidad ISO 9001. Siguiente, por favor. Proceso constructivo. El proceso constructivo empieza con la ingeniería de detalle, que van a tener modulación, longitudes, conectores de corte, planchas adicionales. La modulación, en caso que no se especifique la modulación de las planchas en los planos, este debe ser realizado cubriendo la mayor cantidad de paños posibles. Para el caso de longitudes, para algunos casos de cálculo de efecto,
de las planchas se debe tomar en cuenta la penetración de las vigas específicas en los planos, que deben ser mínimo 4 centímetros y debe ser recomendable a mayor de 5 centímetros. En el caso de conectores de corte, el metrado de los conectores se debe realizar según las especificaciones de los planos estructurales, que determinan el tipo de conector. Para las planchas adicionales, se va a requerir agregar un porcentaje, y estas deben ser unidas, solicitadas y no agregado un porcentaje por el largo de cada plancha. Para el caso del transporte, los paquetes de planchas acero deck son embalados en unidades de igual tamaño y calibre especificado en cada paquete. Cada paquete de plancha acero deck está conformado por un máximo de 25 planchas menores a 6 metros de longitud, y para longitudes mayores, como el peso promedio, no debe ser mayor a 1.5 toneladas. En el caso del almacenamiento, por ejemplo, en lugares abiertos, o para tiempos menores a 5 días, se deben cubrir planchas con mantas plásticas para protegerlas de la intemperie. Y para climas lluviosos o agresivos, las planchas deben ser ubicadas en un techado y cerrado. En izaje, tenemos dos, que deben ser manual o mecánico. Para el caso de manual, este sistema son subidas las planchas mediante sogas, que no deben dañar el borde de las placas. En el caso del mecánico, es donde se emplean los medios mecánicos, como por ejemplo las plumas, las grúas y otro tipo de maquinaria que ayuden a levantar las planchas colaborantes a diferentes alturas. Colocación. Para la colocación, las planchas se colocan en valles menor de dimensiones sobre las vigas, a menos que se especifique lo contrario en los planos. Se empezará colocando la pestaña mayor de la primera plancha en el extremo de la viga paralela a la misma para permitir que las planchas mayores de las planchas subsiguientes calcen sobre las menores. Y el apuntalamiento será retirado a los 7 días del vaciado del concreto según se disponga en el diseño. Para la instalación de conectores de corte, se deberá perforar la placa antes de instalar los conectores de corte. Este proceso puede ser realizado mediante brocas, socavones o algún tipo de sistema de corte mecánico. El espesor y tipo de soldadura son específicamente en los planos constructivos, o en todo el caso la elección de la soldadura será como mínimo en el tipo 60 entre 11. Y también claro. Ahora, en la fijación. Este proceso se realiza para mantener las planchas colaborantes en su posición final de trabajo y como medida de seguridad. Perforación y ductos. Es común que las especificaciones de un proyecto desciendan perforaciones en las losas, para los tragaluces o vanos para pasar escaleras y pasos de accesorios eléctricos, mecánicos y o sanitarios, o si se requiere contar sectores de planchas que estén dañadas, por la que se dan ciertas consideraciones para saber cómo tratar estos casos. Para la instalación de tuberías, tenemos lo siguiente, que las tuberías que vayan dentro de las losas colaborantes serán las que puedan pasar entre el valle superior de la plancha y el cero de la temperatura. Y para el caso de la tubería de desagüe se debe tener en cuenta los pendientes, y por lo que se recomienda en general que se instalen por debajo de las losas colaborantes. Para el acero de refuerzo, tenemos que la malla de temperatura es la esencial en cualquier tipo de losa estructural, para que pueda resistir efectos de temperatura y contracción de fragua. Que sufren el concreto, por lo cual se ubicará siempre en el tercio superior de la losa. 11. En el concreto. Tenemos vaciado del concreto, tenemos el curado de concreto y el apuntalamiento. Para el vaciado del concreto, tenemos lo siguiente, que en el caso de utilizar carretillas para el vaciado, estos no podrán circular por encima de las planchas, por lo tanto se habilitará una ruta de circulación mediante tablones de 8 pulgadas aproximadamente. La plancha de acero deck está preparada para recibir cargas en condiciones normales durante el proceso de vaciado. Sin embargo, al momento de vaciado no se deben acumular volúmenes excesivos de concreto ni generar grandes cargas puntuales por la acumulación de material maquinarios o personas de una misma área que están capaces de formar las planchas acero deck. En el caso del curado, estas deben ser después
del vaciado durante los primeros 7 días. En el apuntalamiento debe haber por lo menos un 75% de su capacidad de resistencia a la compresión. Protección. Para la protección tenemos los siguientes, que son galvanizados sin pinturas anticorrosivas. Los galvanizados, según la norma ASTA 635A, 3, perdón, ASTM A653 y la norma A611 grado C, las cuales indican que se tiene recubrimiento del galvanizado en ambas caras de la plancha, que se deben considerar diversos espesores de zinc en la superficie. En el caso de pinturas corrosivas, el recubrimiento mencionado de pinturas anticorrosivas sobre las planchas deberán estar especificados en los planos constructivos por el diseñador. En el caso de acabados, tenemos los acabados natural, acabado pintado y el acabado cielo raso. Aquí tenemos un video del proceso constructivo, de cómo se realiza el vaciado de losa colaborantes, que ahorita lo voy a mostrar. Es el de acá. Con esta losa, como ven acá en el video, nos indica cómo se puede realizar la instalación de normalosa paso a paso de una losa colaborante. El link lo tenemos en la PPT. Si solo lo desea ver, lo podría ver. Continuando con la exposición. Tenemos los detalles constructivos, como bastones de refuerzo, que nos pueden indicar cómo se puede hacer el proceso con tipo de cortes, mediante programas, algún tipo, podremos ver claramente cómo se refuerza la viga o cómo puede haber una penetración mínima de 4 centímetros para esta viga que está aquí. También acá tenemos otra viga con una losa. Tenemos perno de anclaje y algunos ángulos de soporte, nos indican cómo se puede hacer en el caso de que se quiera realizar una obra de este tipo, de bastones de refuerzo y conectores de corte. Para estos casos tenemos algunas también que nos indican cómo es el procedimiento o cómo se puede detallar el proceso de la construcción, ¿no? De este tipo de vigas. De igual manera tenemos acá, esto generalmente es para vigas de concreto. Pero acá tenemos otro tipo de vigas que son metálicas. También nos especifican cómo se puede realizar el diseño, que se realiza, acá por ejemplo nos indica que se realiza por una perforación previa a la soldadura en la placa colaborante viga metálica. Como vemos que la viga metálica soporta toda la losa que está acá arriba, y acá arriba hay una malla de temperatura. También tenemos cómo se puede hacer una soldadura de flete perimetral con toda la viga perimetral. De igual manera en esta parte de aquí, y de igual manera en esta parte de aquí. Aquí también tenemos algunas otras imágenes que nos pueden ayudar, como por ejemplo aquí, ¿no? El soldador de flote que ya le explicamos, también cómo se pueden poner el ángulo de soporte de esta losa. Aquí tenemos, por ejemplo, tuberías. Estas tuberías se deben hacer requerimiento entre algunas especificaciones. Estas especificaciones nos indican lo siguiente. Nos indican que, por ejemplo, al diseñar el refuerzo perimetral a un ducto de perforación, si este excede los 15 centímetros de diámetro, se debe hacer un corte y voy a buscar unas vigas chatas alrededor del ducto. Por lo tanto, este diseño se realizará según las normas que están vigentes ahora para algunas losas. Acá tenemos algunos criterios de uso de colaborante: masina, surto de un techo, fondo de escalera, plataformas para muelles, losas, puentes, techos y pilares en concreto. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo se han usado en centros comerciales, estacionamiento, aplicación viviendas y otros tipos de uso. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, a continuación vamos a hablar sobre las comparaciones que existen entre las losas colaborantes y las losas convencionales. En primer lugar tenemos las losas macizas. Es una losa de concreto armado. Para el proceso constructivo se realiza una retícula de acero para recibir los elementos de flexión. Son losas delgadas y su espesor varía entre 9 y 12 centímetros. Durante el proceso de fragado se recomienda humedecer la losa de 2 a 3 veces al día durante una semana. Siguiente, por favor.
Bueno, continuando con las losas de Viguet y Bovedilla. Este tipo de losas es una de las más usadas ya que demanda poco tiempo y menos costos y ahorra mucha mano de obra a la hora de su instalación. Puede cubrir claros de hasta 8 metros, pero aumenta el espesor de la losa. Las viguetas se colocan en los extremos y se ahogan en las dalas perimetrales. Las bovedillas actúan como relleno de las losas y estas, al ser huecas, facilitan el momento de las instalaciones eléctricas. El proceso constructivo, como les mencioné anteriormente, es rápido. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos el tipo de losas llamadas losacero. Este tipo de losas es la más usada a nivel. Es importante mencionar que vienen prefabricadas, grandes, y su proceso constructivo consta en colocar con una soldadura unas varillas dobladas en los extremos para facilitar el amarre de la malla electrosoldada posteriormente. Siguiente, por favor. También tenemos las losas prefabricadas Expancret. Este tipo de losas son prefabricadas y se realizan por pedido. Es siempre el ancho de ese tipo de losa va a ser de 1 metro y la longitud siempre va a ser solicitada de acuerdo a la demanda del que quiere comprar ese tipo de losas. El interior es hueco para aligerar la losa y colocar las instalaciones eléctricas. Se necesitan grúas para la colocación de estas losas ya que como se ponen grandes y son pesadas, y el proceso constructivo también, al igual que las otras dos que hemos mencionado, son rápidas. Siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar tenemos la losa reticular. Ese tipo de losas no son comunes en la actualidad, ya que al día de hoy existen otro tipo de losas que ya hemos mencionado. Este sistema también se utiliza en la retícula, al igual que las losas macizas. Para su proceso constructivo se refuerzan con mallas electrosoldadas y el proceso constructivo, al igual que las demás, son rápidas. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación le dejo la exposición a mi compañero Axel. Ya, bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver las aplicaciones de las losas colorantes en edificaciones y estructuras. Como están dicho bien claro, las losas colorantes pueden ser en varios tipos de estructuras. Uno de ellos pueden ser los puentes, otros son los techos y otros son los entrepisos. En los puentes se utilizan más que todo porque disminuye la carga que tiene, porque es ligera. A lo mismo con los techos y con los entrepisos. Siguiente, por favor. También se puede utilizar en escaleras y almacenes. Debido a su ligereza, puede ocupar grandes espacios sin necesidad de columnas. Por eso se utiliza bastante en los almacenes y en los productos. Y en las escaleras lo mismo. A su ligereza puede tener una gran capacidad de reducción. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las obras en el Perú. Hay varias tantas obras que se utilizaron las losas colaborantes. Entre las principales tenemos el Centro de Convenciones de Lima, la Plaza Lisney, que utiliza el tipo de almacén, Centro Comercial Real Plaza de Chiclayo, que también utiliza el tipo de almacén, pero en estacionamientos. Siguiente, por favor. Otros tipos son el puente Pachitea en Huánuco, es el puente más largo, el segundo puente más largo en el Perú, y la Plaza 2 de Mayo en Lima, que se utilizó para construir la estación. Siguiente, por favor. En obras internacionales podemos tener el Costanera Center Chile, que es el edificio más grande de toda Sudamérica, la Plata de Portobón en Colombia, que debido a sus grandes espacios se puede utilizar utilizando las losas colaborantes. Siguiente, por favor. También tenemos la tienda Zara en Madrid, España. Y
el edificio Innova en Monterrey, México, que es un edificio de investigación de la Universidad de Monterrey. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Conclusiones. La losa colaborante tiene un lugar muy importante en la construcción de losas de entrepiso, en todo tipo de edificaciones, gracias a los evidentes atributos y ventajas que representa, y que lo han hecho participar de las más importantes obras de construcción en América y en el mundo en las décadas recientes. Las losas colaborantes tienen excelentes propiedades estructurales, ya que su diseño geométrico incorpora una unión longitudinal muy eficiente, seguro y de fácil instalación. Ningún espécimen de losa colaborante presenta desprendimiento de la plancha de acero ni fisuración de la losa de concreto después de las vibraciones máximas, tan características cuando el sistema alcanza resonancia. Con respecto a la construcción, vemos que se logra gran racionalización y planificación de los procesos. El sistema de ensamblaje de la estructura metálica tipo Mecano facilita el montaje. Siguiente, por favor. Recomendaciones. Es importante mencionar que los sistemas de Steel Deck, al dejar la chapa inferior a la vista, y puesto que ello cumple una función estructural y no solo de contención, quedan expuestos también a la acción de la intemperie y deben protegerse adecuadamente frente a ellos, con recubrimientos. Tengan las consideraciones de resistencia al fuego o deseadas. Recomiendo verificar la calidad de materiales para realizar periódicamente los ensayos de tracción del acero y pruebas de medición de los espesores del material y su recubrimiento galvanizado. Antes de realizar el vaciado del concreto, las planchas deberán limpiarse para evitar una mala adherencia del concreto a la plancha. En el almacenamiento de las planchas de acero se debe tomar en consideración que deben existir áreas libres para el tránsito fluido y así poder realizar otras tareas. En caso de utilización de sistemas particulares, es necesario revisar en detalle las conexiones entre láminas diferentes. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver la bibliografía que hemos utilizado para hacer este dispositivos. Eso es todo. Muchas gracias.